Marido burla la fe de la esposa por 15 años, pero un sueño transforma su corazón en segundos. Miguel siempre se había considerado un hombre de razón. Sus 40 años lo habían moldeado en un escéptico feroz, burlándose de la fe de su esposa Ana durante los últimos 15 años. En su hogar de un modesto barrio de Buenos Aires, el ambiente se había vuelto un campo de batalla silencioso. Ana, con su sonrisa serena y sus manos siempre en oración, se aferraba a Dios como último recurso. Cada día, mientras Miguel se reía de sus creencias religiosas, Ana elevaba su voz al cielo, clamando por su marido, buscando la intervención divina que él despreciaba. La tensión era palpable, un vacío emocional que crecía en la sombra de su amor. Una noche oscura, cuando las estrellas parecían ocultarse detrás de nubes de tormenta, Miguel se vio atrapado en una crisis financiera que lo mantenía despierto, atormentado por dudas y miedos. En medio de su angustia, se quedó dormido. En su sueño, una luz radiante lo envolvió, y allí, en medio de esa claridad celestial, vio a Ana orando fervorosamente, su rostro iluminado por la gloria divina. Una voz suave, pero poderosa, resonó en su interior. Miguel. Lo llamaba por su nombre, como si conociera cada rincón de su alma, cada secreto que había enterrado bajo escepticismo. La voz continuó, revelando verdades que estaba demasiado asustado para aceptar. Había momentos en su pasado, instantes de fe y esperanza que había olvidado. La figura de su madre en la iglesia, las oraciones compartidas en familia, todo lo había abandonado, reemplazado por burlas y risas sarcásticas. Al despertar, las lágrimas caían de sus ojos, pesadas de arrepentimiento y frustración. Dios, por favor, perdóname, imploró con el corazón desgarrado, rogando por respuestas y por la liberación de su incredulidad. Fue un instante decisivo, un estallido de luz en su interior. Su transformación era palpable. El escepticismo se había desvanecido, dejando un rayo de fe. Cuando Ana... Un peso se hubiera levantado. Pero lo que Miguel no esperaba era la resistencia de su propia familia, quienes miraban su conversión con desdén. ¿Cómo puedes dejar atrás lo que siempre fuiste?, decían, sus palabras como dagas afiladas. Pero en lo profundo de su ser, Miguel sabía que algo había cambiado. Las sombras de su pasado amenazaban con atraparlo nuevamente, pero ahora tenía un propósito mayor. Quería restaurar su matrimonio y sanar no solo su relación con Ana, sino también su alma. La fe que un día había despreciado se había convertido en la base de su nueva vida. El poder de lo divino era más fuerte que su incredulidad, y así cada paso que daba lo acercaba más a la luz. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Podrá su familia aceptar este nuevo Miguel? ¿Podrá Ana vivir en la incertidumbre de un camino espiritual repleto de desafíos? Las respuestas aún estaban por venir, y con cada día que pasaba, Miguel se preguntaba, intrigado, ¿qué más tenía Dios preparado para él? Despertó. El mundo parecía nuevo, lleno de posibilidades. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, trayendo consigo una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Su mirada se encontró con Ana, quien estaba de pie junto a la ventana, orando suavemente. A medida que la luz iluminaba su rostro, él sintió un remolino de emociones, pero en el fondo, una inquietud persistía. La pregunta sobre si su familia aceptaría este nuevo Miguel. Ana lo observó con una mezcla de asombro y ternura. Ella había orado por este momento, y sin embargo, algo en su interior le decía que aún había desafíos por delante. Con cariño, se acercó a él y le preguntó, ¿estás listo para compartir esto con el mundo, amor? Miguel asintió, pero sus ojos delataban su miedo. La idea de enfrentar el juicio de aquellos que lo conocían como un escéptico
era aterradora. Así, con el corazón latiendo fuertemente, decidieron asistir a la iglesia local esa tarde. El ambiente era eléctrico, lleno de murmullos, y la tensión que surgía al tomar esos primeros pasos hacia la fe. Cada paso hacia la puerta de la iglesia era como tropezar con las sombras de su pasado. Pensó en su familia, en los rostros de sus seres queridos que podrían no entenderlo, pero en lo más profundo, una fuerza irresistible lo empujaba hacia adelante. Al llegar, la congregación se encontraba en pleno culto, y la atmósfera estaba cargada de expectativas. Miguel se sentó junto a Ana, sintiendo cómo su mano se entrelazaba con la suya, un ancla en medio de la tormenta. El pastor comenzó a hablar sobre el poder de Dios y la transformación que viene con la fe. Miguel escuchó, cautivado por las palabras que parecían dirigidas a su corazón. Fue entonces cuando sentí una oleada de energía atravesar el lugar. De repente, una presencia palpable se hizo sentir entre la multitud. El aire se volvió pesado, como si algo sobrenatural estuviera por revelarse. En ese momento, una mujer del fondo se levantó, su rostro contorsionado por la angua. «Dios me los ha mostrado en una visión. Ellos necesitan liberación». Su grito resonó como un trueno. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la mujer cayó al suelo, y su cuerpo comenzó a convulsionar. La congregación entró en pánico, algunos orando, otros dudando, pero algo en el rostro de la mujer capturó su atención. Sus ojos se abrieron, y aunque estaba en el suelo, su mirada parecía penetrar el alma de cada persona presente. «Él está aquí. El Señor está entre nosotros», gritó, su voz ahora etérea y profunda, como si resonara desde un lugar más allá de este mundo. Miguel se sintió inmóvil, atrapado entre el miedo y la fascinación. ¿Era esto realmente una obra de Dios? ¿Era este el tipo de revelación que Ana había estado esperando? Pero mientras su mente luchaba con la incredulidad, el aire en la iglesia se tornó en un caos de voces y confusiones. «¿Qué está pasando?», se preguntó a sí mismo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Entonces, en un instante de absoluto, una luz cegadora iluminó la habitación. Todos quedaron en silencio. La atmósfera estaba impregnada de una paz inexplicable. Y en ese momento, Miguel sintió que una voz resonaba en su interior de nuevo. «Miguel», decía suavemente, «tu viaje apenas comienza. La fe que buscabas no es solo un refugio, sino una batalla». La luz se desvaneció tan rápido como había llegado, y el susurro quedó grabado en su corazón. Todos en la iglesia quedaron paralizados. Algunos con lágrimas en los ojos, otros mirando al suelo, sabiendo que nada volvería a ser igual. Miguel miró a Ana, que a su lado temblaba, entre el temor y el asombro. Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Qué significaba esta manifestación? ¿Sería este un milagro o tal vez un aviso? Sin embargo, en algún lugar del fondo, sintió el llamado de Dios, un eco profundo que prometía algo más grande que lo que jamás soñó. Justo antes de que la multitud recuperara la compostura, Miguel se preguntó, con el corazón acelerado, ¿qué más? Las voces de los otros congregantes empezaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer continuaba en el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó, mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. Y en medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los co. Un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. «Tus dudas,
No son muros, son escalones hacia la fe. En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. Malediciones generacionales se rompen en este lugar, decía, como si cada palabra fuera una chispa. Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo. Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó, «Es hora de revelar la verdad». Justo entonces, una luz intensa envolvió a todo el lugar. Miguel cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, vislumbró figuras familiares entre la multitud. Su madre, su padre, sus abuelos, todos allí, mirándolo con ojos llenos de amor y angustia, como si esperaran algo desesperadamente. «Dios ha hablado», exclamó la mujer, mientras el poder. «Tu historia no termina aquí, Miguel». En un susurro casi imperceptible, pero poderoso, una voz resonó en su mente, «Debes perdonar». En ese segundo, comprendió que su viaje espiritual iba más allá de su propia fe. Tendría que enfrentarse a los secretos, a las viejas rencillas y reproches que lo habían mantenido alejado del amor incondicional. Así los rostros de su familia comenzaron a brillar, pero en un giro aterrador, Miguel sintió que todo a su alrededor giraba. La congregación empezó a murmurar, asustada. «Él está confundido», decía una voz. ¿Un escéptico convertido a la fe? Las dudas murmuraban en la oscura penumbra de su corazón. Ana, a su lado, lo miró con ojos de amor, pero también con esa chispa de miedo. «Miguel, amor, ¿estás listo para esto?» La pregunta golpeó su pecho como un tambor. ¿Estamos preparados para enfrentar el pasado? Miguel sintió que el sudor le corría por la espalda. Sabía que su viaje apenas comenzaba. La mujer levantó la mirada y en un tono suave. «Un rompecabezas. Y cada pieza es un desafío. La transformación no será fácil, pero es necesaria». Justo antes de que los murmullos recuperaran fuerza, ella pronunció palabras que resonaron en lo más profundo del alma de Miguel. «¿Estás dispuesto a entrar en el fuego de la purificación?» Miguel sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. ¿Era este su llamado? ¿Un sacrificio al cual nunca se había atrevido a renunciar? La luz que había presenciado ahora era un guía, una promesa de que lo que vendría cambiaría todo. Pero en su interior, una pregunta emergió con fuerza aplastante. ¿Podré perdonar y al mismo tiempo ser perdonado? La iglesia, aún en un silencio intenso, parecía esperar respuesta. Miguel miró a Ana, que con las manos entrelazadas sostenía firmemente una oración silenciosa, y en ese instante comprendió que su transformación no solo afectaría su vida, sino también el rumbo de los que amaba. Mientras el caos comenzaba a calmarse, sintió que algo se quebraba dentro de él. Fugaz lo atravesó, un futuro brillando con esperanza, pero también con profundo dolor. Ahora más que nunca, la incertidumbre se transformó en un llamado a la acción. No había retorno. En medio de todo, se preguntó, ¿qué nuevo destino me espera? ¿Qué secretos de Dios aún están por revelarse? Un nuevo viento sopló con fuerza, y con el corazón acelerado, Miguel se encontró al borde de un nuevo comienzo. Un viaje donde cada decisión podría desatar una nueva historia. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito. «Él está aquí, el Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio sobrecogedor envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido.
Las voces de los otros congregantes empezaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas. Sobre él, la mujer continuaba en el suelo y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior, y en medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. «Tus dudas no son muros, son escalones hacia la fe». En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. «Malediciones generacionales se rompen en este lugar», decía, como si cada palabra fuera una chispa. «Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo». Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la «es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear y de repente una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. «El velo se ha rasgado. Los secretos escondidos han de salir a la luz». Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. «¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo», resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. «Nunca te acerques a lo que negas». La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia. Sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. «Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver», dijo la figura. Y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras. Sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró: «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres. Ellos también son humanos. Libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. «¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?», se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego. Era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó: «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser». Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse.
La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa: «Debo perdonar, pero ¿cómo empiezo?». Ola de clamor entre la congregación se desató, y mientras la luz del día entraba a raudales por los ventanales de la iglesia, Miguel sintió que todo lo que creía saber sobre su propósito espiritual estaba a punto de desmoronarse. Las miradas de compasión y de miedo de su comunidad lo envolvían. Se preguntó: ¿qué más está escondido en los pliegues de mi historia? ¿Qué revelaciones aún faltan por llegar? El silencio fue profundo. Solo quedaba esperar la próxima revelación, el siguiente paso de su viaje, sintiendo que la hora de verdad estaba tocando a su puerta. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito: «Él está aquí, el Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces, susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer continuaba en el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. Y en medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. «Tus dudas no son muros, son escalones hacia la fe». En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. «Maldiciones generacionales se rompen en este lugar», decía, como si cada palabra fuera una chispa. «Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo». A su alrededor, la atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó: «Es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y de repente, una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. «El velo se ha rasgado. Los secretos escondidos han de salir a la luz». Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. «¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo». Resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. «Nunca te acerques a lo que niegas». La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia. Sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. «Hoy, Miguel,
Eres llamado a ver lo que no habías querido ver, dijo la figura. Y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras. Sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró: «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres, ellos también son humanos, libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. ¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?, se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego. Era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó: «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser». Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su... Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa: «Debo perdonar, pero ¿cómo empiezo?». En ese instante una ola de clamor entre la congregación se desató. Los murmullos aumentaban, y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos, pero también esperanzados. Una figura en la multitud, alguien conocido de su pasado, alzó la voz: «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se escondía en la penumbra de su historia familiar? ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte? Su corazón latía con fuerza, y consciente de la vulnerabilidad de aquel momento, se preguntó: ¿está Dios sobrellevando esta verdad oculta? ¿Qué nuevas pruebas y milagros se avecinan en mi vida? La sensación de urgencia creció en la congregación. Algo grande estaba por venir. Pero en lo más profundo de su espíritu, Miguel sabía que el verdadero ve. Un instante, el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito: «Él está aquí, el Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces de los otros congregantes empezaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer continuaba en el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó, mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. En medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si... Sí, mujer, se transformaron en susurros sagrados. Tus dudas no son muros,
son escalones hacia la fe. En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. Maldiciones generacionales se rompen en este lugar, decía, como si cada palabra fuera una chispa. Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo. Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó, «Es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y de repente, una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. El velo se ha rasgado, los secretos escondidos han de salir a la luz. Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. ¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo. Resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. Nunca te acerques a lo que niegas. La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia, sus errores y su dolor. Caían sobre sus hombros. Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver, dijo la figura, y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras. Sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano, y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró, «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres. Ellos también son humanos. Libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. «¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?», se preguntaba angustiado, porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó, «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser». Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa, «Debo perdonar. Pero, ¿cómo empiezo?». En ese instante, una ola de clamor entre la congregación se desató. Los murmullos aumentaban y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos, pero también esperanzados. Una figura en la multitud, alguien conocido de su pasado, alzó la voz. «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar».
Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se escondía en la penumbra de su historia? Y consciente de la vulnerabilidad de aquel momento, se preguntó, ¿está Dios sobrellevando esta verdad oculta? ¿Qué nuevas pruebas y milagros se avecinan en mi vida? La sensación de urgencia creció en la congregación. Algo grande estaba por venir. Pero en lo más profundo de su espíritu, Miguel sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. En ese instante, la luz de la iglesia comenzó a parpadear nuevamente y un viento más fuerte que antes recorrió el lugar. Las ventanas vibraban como si un poderoso huracán estuviera por arremeter. Un estruendo surgió desde el aire, un eco que retumbó en los corazones de todos los presentes. La mujer en el suelo, aún resonando con la energía de lo divino, levantó su rostro hacia el cielo y su voz se volvió más clara que nunca. Prepárense, el tiempo de la revelación ha llegado. Suddenly, from the shadows, a brilliant beam of light shot down, bathing the whole church in a radiant glow. Miguel, cegado por la luz, sintió que una fuerza desconocida vislumbró un futuro, un camino lleno de esperanza, pero también de pruebas inimaginables. Una visión de su familia, no solo la que conocía, sino también generaciones de sus antepasados, apareció claramente ante él, como si cada uno de ellos estuviera presente, con rostros familiares marcados por la tristeza. «Debes comprender, Miguel», resonó una voz profunda, esta vez diferente, una voz que parecía provenir de lo más alto. Tu fe está entrelazada con la historia de tus ancestros, y con cada elección que hagas, cambiarás el rumbo no solo de tu vida, sino de las generaciones venideras. Miguel sintió las lágrimas brotar de sus ojos. En ese momento, comprendió que no solo estaba enfrentando su propia lucha espiritual, sino que la batalla era por todo su linaje. Miró a Ana, quien permanecía a su lado, con una expresión de asombro, y supo que su vida iba a cambiar para siempre. Justo cuando el fervor crecía, el viento se detuvo abruptamente. Un silencio extraño inundó la sala. La figura Lu a cada miembro de la congregación en un estado de asombro y conmoción. «¿Qué acaba de suceder?», murmuró alguien entre la multitud, y una ola de murmullos envolvió a todos. «¿Qué se ha revelado?», se preguntó Miguel, sintiendo su corazón palpitar con inquietud. La sensación de que algo monumental había cambiado lo envolvía. La verdad sobre su vida, su fe, no era solo sobre él, era una revelación de lo que estaba destinado a ser una armonía ancestral. Vio a la congregación confundida, mientras el interno luchaba con las preguntas de su destino. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si estuvieran a punto de desatarse nuevas tormentas. Miguel se preguntó si esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Qué otras verdades permanecen ocultas en este viaje por descubrir? La incertidumbre pesaba en su alma, y con un profundo aliento, sintió que Dios no solo estaba en esos momentos, sino que lo guiaba hacia un propósito que iba más allá de su entendimiento. Mientras la Ana, y en su mirada, vio el mismo destello de conmoción y fe. La pregunta era abierta y poderosa. ¿Habrá alguien más en esta historia que debe ser despertado y sanado? Sin la respuesta, solo la espera de lo que vendría bien o mal. Miguel cerró los ojos y en medio del caos de la multitud, sintió que un nuevo capítulo estaba apareciendo ante ellos, lleno de misterios divinos y promesas incompletas. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito. «Él está aquí, el Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable,
llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces de los otros congregantes empezaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer, suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó, mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. En medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. «Tus dudas no son muros, son escalones hacia la fe». En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. «Maldiciones generacionales se rompen en este lugar», decía, como si cada palabra fuera una chispa. «Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo». Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer. Instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y de repente, una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. «El velo se ha rasgado, los secretos escondidos han de salir a la luz». Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. «¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo», resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. «Nunca te acerques a lo que niegas». La figura avanzó hacia él, y en un instante, sintió el peso de su historia. Sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. «Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver», dijo la figura. Y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras. Sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró: «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres, ellos también son humanos». «¡Libérate!», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. «¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?», se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego. Era el futuro de su familia, de su legado. La mujer aún en el suelo gritó: «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser».
Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa: «Debo perdonar». Pero los murmullos aumentaban, y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos, pero también esperanzados. Una figura en la multitud, alguien conocido de su pasado, alzó la voz: «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se escondía en la penumbra de su historia familiar? ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte? Su corazón latía con fuerza y, consciente de la vulnerabilidad de aquel momento, se preguntó: ¿está Dios sobrellevando esta verdad oculta? ¿Qué nuevas pruebas y milagros se avecinan en mi vida? La sensación de urgencia creció en la congregación. Algo grande estaba por venir. Pero en lo más profundo de su espíritu, Miguel sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y de repente, un estallido de luz llenó la iglesia. Como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. La tierra tembló y un poder el aire y las voces de su familia parecieron susurrar en un coro: «Es tiempo de enfrentar, Miguel. La verdad de tu linaje exige respuesta». Miguel, paralizado, sintió que su corazón se partía de la intensidad de la revelación. La mujer en el suelo se levantó, su rostro iluminado por la luz radiante que emanaba del cielo. «Te he llamado siempre, Miguel. Tu fe no solo afectará tu vida, sino que sanará heridas que llevas por generaciones». Con esas palabras resonando en su mente, Miguel comprendió que no solo enfrentaría su propio pasado, sino también los secretos de su familia que habían permanecido ocultos por tanto tiempo. Las sombras de dolor y amargura que rodeaban a sus antepasados estaban ahí, esperando ser confrontadas. Miguel se sintió desgarrado. ¿Qué se necesita para sanar esa herida tan profunda? La mujer extendió su mano, y de repente, sobre ella brilló una luz etérea. «Estamos contigo, pero debes hacer una elección. ¿Vas a quedarte en la sombra de la duda o avanzar?» Mientras todos en la iglesia contenían la respiración, Miguel sintió que caía un velo sobre su comprensión. El silencio lo abrumaba. «¿Qué debo hacer? Enfrentaré el pasado, pero ¿qué significa para el futuro?» La congregación se alineó detrás de él, como un ejército de almas en busca de redención. Pero las palabras de anhelo de su madre resonaban en su mente. A veces el sacrificio más grande es dejar ir lo que nos ata, y en ese instante comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el corazón palpitante y una mezcla de miedo y determinación, Miguel se armó de valor y decidió enfrentar su destino, sabiendo que la luz del cielo lo guiaba a cada paso. Pero en lo más profundo, una duda persistía. ¿Desencadenaré un dolor aún más grande al sacar a la luz esos secretos? ¿Qué nuevas verdades se revelarán en este camino? La respuesta aún se escondía en el manto de lo divino. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito: «Él está aquí, el Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces de los otros congregantes empezaron a susurrar dudas,
murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer continuaba en el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó, mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. Y en medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un. Tus dudas no son muros, son escalones hacia la fe. En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. «Maldiciones generacionales se rompen en este lugar», decía, como si cada palabra fuera una chispa. «Tu familia no solo necesita tu fe, necesitan el sacrificio de tu escepticismo». Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó: «Es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear y de repente, una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. «El velo se ha rasgado. Los secretos escondidos han de salir a la luz». Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. ¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo. Resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. «Nunca te acerques a lo que niegas». La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia. Sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. «Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver», dijo la figura. Y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras, sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo, a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró: «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres, ellos también son humanos. Libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. «¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?», se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó: «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser, mientras las luces de». La iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta.
Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa: «Debo perdonar, pero ¿cómo empiezo?». En ese instante, una ola de clamor entre la congregación se desató. Los murmullos aumentaban y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos pero también esperanzados. Una figura en la multitud, alguien conocido de su pasado, alzó la voz: «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se escondía en la penumbra de su historia familiar? ¿Qué revelaciones? Aquel momento, se preguntó: ¿está Dios sobrellevando esta verdad oculta? ¿Qué nuevas pruebas y milagros se avecinan en mi vida? Y de repente, un estallido de luz llenó la iglesia, como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. La tierra tembló, y un poder sobrehumano hizo vibrar cada rincón. Las imágenes de sus antepasados danzaban en el aire, y las voces de su familia parecieron susurrar en un coro: «Es tiempo de enfrentar, Miguel. La verdad de tu linaje exige respuesta». Miguel, paralizado, sintió que su corazón se partía de la intensidad de la revelación. La mujer en el suelo se levantó, su rostro iluminado por la luz radiante que emanaba del cielo. «Te he llamado siempre, Miguel. Tu fe no solo afectará tu vida, sino que sanará heridas que llevas por generaciones». Con esas palabras resonando en su mente, Miguel comprendió que no solo estaba enfrentando su propia lucha espiritual, sino también los secretos de su familia que habían permanecido ocultos por tanto tiempo. A sus antepasados estaban ahí, esperando ser confrontadas. Miguel se sintió desgarrado. ¿Qué se necesita para sanar esa herida tan profunda? La mujer extendió su mano, y de repente, sobre ella brilló una luz etérea. «Estamos contigo, pero debes hacer una elección. ¿Vas a quedarte en la sombra de la duda o avanzar hacia la luz de la fe?». Mientras todos en la iglesia contenían la respiración, Miguel sintió que caía un velo sobre su comprensión. El silencio lo abrumaba. «¿Qué, Olivo? ¿Qué debo hacer? Enfrentaré el pasado, pero ¿qué significa para el futuro?». La congregación se alineó detrás de él, como un ejército de almas en busca de redención, pero las palabras de anhelo de su madre resonaban en su mente. A veces, el sacrificio más grande es dejar ir lo que nos ata, y en ese instante comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el corazón palpitante y una mezcla de miedo y determinación, Miguel se armó de valor y decidió enfrentar su destino, sabiendo que la luz del cielo lo guía. Paso. Pero, en lo más profundo, una duda persistía. ¿Desencadenaré un dolor aún más grande al sacar a la luz esos secretos? ¿Qué nuevas verdades se revelarán en este camino? La respuesta aún se escondía en el manto de lo divino. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito: «Él está aquí. El Señor está entre nosotros». Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces de los otros congregantes comenzaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer seguía allí, en el suelo, su rostro transformado en una máscara de desesperación. «Vida nueva. Renacimiento», clamó, mientras su cuerpo continuaba convulsionando. Cad, dormido en su interior. En medio de este caos,
La luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. Tus dudas no son muros, son escalones hacia la fe. En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. Maldiciones generacionales se rompen en este lugar, decía, como si cada palabra fuera una chispa. Tu familia no solo necesita tu fe, necesita el sacrificio de tu escepticismo. Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La atmósfera, cargada en expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó: «Es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. «El velo se ha rasgado. Los secretos escondidos han de salir a la luz». Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. ¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo. Resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre se apoderó de su mente, y escuchó palabras que no había olvidado. Nunca te acerques a lo que niegas. La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia, sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver, dijo la figura, y en ese mismo momento, Miguel vio a su familia entre las sombras. Sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. La figura levantó una mano, y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado, murmuró: «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres, ellos también son humanos. Libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. ¿Puede el perdón cambiarlo todo?, se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó: «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser». Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, con el eco de sus dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa: «Debo perdonar, pero ¿cómo empiezo?». En ese instante, una ola de clamor entre la congregación se desató. Los murmullos aumentaban, y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos, pero también esperanzados. Una figura en la multitud,
alguien conocido de su pasado. Alzó, apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda que la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se escondía en la penumbra de su historia familiar? ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte? Su corazón latía con fuerza, y consciente de la vulnerabilidad de aquel momento, se preguntó, ¿está Dios sobrellevando esta verdad oculta? ¿Qué nuevas pruebas y milagros se avecinan en mi vida? Y de repente, un estallido de luz llenó la iglesia, como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. La tierra tembló y un poder sobrehumano hizo vibrar cada rincón. Las imágenes de sus antepasados danzaban en el aire, y las voces de su familia parecieron susurrar en un coro. Es tiempo de enfrentar, Miguel. La verdad de tu linaje exige respuesta. Miguel, paralizado, sintió que su corazón se partía de la intensidad de la revelación. La mujer en el suelo se levantó, su rostro iluminado por la luz. Siempre, Miguel. Tu fe no solo afectará tu vida, sino que sanará heridas que llevas por generaciones. Con esas palabras resonando en su mente, Miguel comprendió que no solo estaba enfrentando su propia lucha espiritual, sino también los secretos de su familia que habían permanecido ocultos por tanto tiempo. Las sombras de dolor y amargura que rodeaban a sus antepasados estaban ahí, esperando ser confrontadas. Miguel se sintió desgarrado. ¿Qué se necesita para sanar esa herida tan profunda? La mujer extendió su mano y de repente sobre ella brilló una luz etérea. Estamos contigo, pero debes hacer una elección. ¿Vas a quedarte en la sombra de la duda o avanzar hacia la luz de la fe? Mientras todos en la iglesia contenían la respiración, Miguel sintió que caía un velo sobre su comprensión. El silencio lo abrumaba. ¿Qué debo hacer? ¿Enfrentaré el pasado? ¿Pero qué significa para el futuro? La congregación se alineó detrás de él, como un ejército de almas en busca de redención. Pero su mente. A veces el sacrificio más grande es dejar ir lo que nos ata. Y en ese instante, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el corazón palpitante y una mezcla de miedo y determinación, Miguel se armó de valor y decidió enfrentar su destino, sabiendo que la luz del cielo lo guiaba a cada paso. Pero en lo más profundo, una duda persistía. ¿Desencadenaré un dolor aún más grande al sacar a la luz esos secretos? ¿Qué nuevas verdades se revelarán en este camino? La respuesta aún se escondía en el manto de lo divino. Miguel miró a Ana, que temblaba a su lado, y por un instante el mundo a su alrededor se detuvo. La atmósfera era eléctrica y tensa. Justo cuando comenzaba a calmar su corazón, la mujer en el suelo profundizó su grito. Él está aquí. El Señor está entre nosotros. Las palabras resonaron como un eco interminable, llenando cada rincón de la iglesia. Un silencio abrumador envolvió la congregación. Miguel se sintió dividido. Las voces de otros congregan. Comenzaron a susurrar dudas, murmullos que se transformaron en críticas, y de repente fue como si todos los ojos estuvieran sobre él. La mujer continuaba en el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «Vida nueva, renacimiento», clamó, mientras su cuerpo seguía convulsionando. Cada palabra parecía dirigirse a lo más profundo de Miguel, despertando algo dormido en su interior. En medio de este caos, la luz que había iluminado a la mujer comenzó a difuminar los contornos de la congregación. Miguel sintió una presencia intensa, un calor envolvente. Era como si cada célula de su ser se activara por un fuego interior. Las palabras de la mujer se transformaron en susurros sagrados. Tus dudas no son muros,
son escalones hacia la fe. En ese momento, la mirada de la mujer se encontró con la de Miguel. Maldiciones generacionales se rompen en este lugar, decía, como si cada palabra fuera una chispa. Tu familia no solo necesita tu fe, necesita el sacrificio de tu Denso a su alrededor, la atmósfera, cargada de expectativa, pasó de la confusión al silencio absoluto. La mujer gritó, «Es hora de revelar la verdad». En ese instante, el suelo bajo los pies de Miguel pareció temblar. Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y de repente, una sombra oscura se deslizó hacia el centro del lugar. La gente se miraba asustada, pero la mujer permanecía inmóvil, su voz resonando más fuerte. El velo se ha rasgado, los secretos escondidos han de salir a la luz. Una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Miguel sintió una energía intensa, casi mística. De la sombra emergió una figura, una criatura que parecía hecha de luz y oscuridad a la vez. Tenía ojos que reflejaban todo el dolor y la historia de la humanidad. ¿Por qué has dudado? Hoy se rompe la cadena de tu escepticismo. Resonó una voz profunda, como un trueno. Miguel sintió que su cuerpo se paralizaba. Una visión de su padre. Se apoderó de su mente y escuchó palabras que no había olvidado. Nunca te acerques a lo que niegas. La figura avanzó hacia él, y en un instante sintió el peso de su historia, sus errores y su dolor caían sobre sus hombros. Hoy, Miguel, eres llamado a ver lo que no habías querido ver, dijo la figura, y en ese mismo momento Miguel vio a su familia entre las sombras, sus padres, sus abuelos, todos en un ciclo de dolor y separación. Comprendió que las luchas de su vida no eran solo suyas, sino de generaciones enteras. Si quieres liberarte, debes enfrentar el pasado. En un estallido luminoso, la figura alzó su mano y un torrente de luz se derramó sobre él. Miguel recordó momentos de su infancia, las oraciones a las que había dado la espalda. Vio a su madre llorando, a su padre en la iglesia, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Era como si cada lágrima, cada risa, cada duda estuvieran ahí, esperando ser liberadas. Ana, temblando a su lado. Murmuró, «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero él ya no podía responder. Sentía que la verdad profunda de su vida se desplegaba ante él. «Perdona a tus padres, ellos también son humanos. Libérate», gritó la figura. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Su corazón palpitaba con una intensidad palpable. ¿Estoy listo para esto? ¿Puede el perdón cambiarlo todo?, se preguntaba angustiado. Porque a ese nivel no era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su familia, de su legado. La mujer, aún en el suelo, gritó, «La fe no es fácil, pero te llevará a lo más profundo de tu ser». Mientras las luces de la iglesia volvían a estabilizarse, las sombras parecían retirarse. La figura desapareció tan súbitamente como había llegado, pero dejó una marca eterna en el corazón de Miguel. El aire se llenó de un silencio imponente, donde cada creyente contenía la respiración, como si mismo Dios estuviera esperando una respuesta. Entonces, dudas resonando en su mente, Miguel miró a Ana y pronunció con voz temblorosa, «Debo perdonar, pero ¿cómo empiezo?». En ese instante, una ola de clamor entre la congregación se desató. Los murmullos aumentaban y un grupo empezó a acercarse, todos con rostros confundidos, pero también esperanzados. Una figura en la multitud, alguien conocido de su pasado, alzó la voz. «Tu viaje está apenas comenzando, Miguel. Pero recuerda, la verdad puede no ser lo que esperabas. Hay secretos que aún no estás listo para enfrentar». De repente, un estruendo estremecedor llenó la iglesia. Las puertas se abrieron de golpe y una ráfaga de viento gélido recorrió el lugar. Miguel sintió un escalofrío profundo. Isabel, una antigua amiga de la congregación, se levantó,
con los ojos desorbitados. «Los cielos se han abierto, he tenido una visión», gritó mientras caía de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «He visto a muchos caer, a generaciones enteras que necesitan ser liberadas». Los murmulló. Su voz resonó con una autoridad inusual. Lo que está por venir no es solo una revelación, sino una asignación. «Miguel, debes ir a la montaña». Su voz retumbó como un eco celestial. «Lo que te espera allá cambiará todo. Allí la sangre de tu familia será purificada. Allí se revelarán secretos que han permanecido ocultos y tu verdadera herencia te será dada». Miguel sintió que su corazón se detenía. Una montaña. ¿Qué significaba eso? A medida que las palabras de Isabel se instalaban en su mente, sintió una urgencia abrumadora en su pecho. Todo lo que había conocido, todo lo que había deseado, parecía pequeño ante esta nueva amenaza. O quizás era una oportunidad. El aire se volvió pesado de anticipación. ¿Y si no regreso? ¿Y si este es el camino que me lleva hacia un sacrificio que no puedo soportar? La congregación miraba expectante. Había una mezcla de asombro y miedo en cada rostro. Las voces murmuraban: «No, no puedes ir. ¿Qué pasaría con su familia?». Pero algo dentro de él, fuego que había estado oculto durante años. «Debo ir», susurró apenas audible. «Debo seguir la llamada, aunque no sé lo que me espera». Con esas palabras resonando, una luz intensa parecida a un rayo de esperanza pareció envolverlo. El silencio volvió a llenar la iglesia. Entonces, desde la esquina más oscura, una voz misteriosa emergió. «Si decides seguir este camino, Miguel, no habrá retorno. Las verdades de tu alma serán expuestas, y cada sombra de tu pasado será confrontada». La atmósfera estaba cargada de promesas y advertencias. La decisión caía pesadamente sobre sus hombros. Sin embargo, una pregunta ardía en su corazón. ¿Estoy listo para afrontar no solo mis propios demonios, sino los de toda una generación? Miguel sintió que el mundo estaba a punto de girar sobre su eje, y el camino hacia la montaña se presentaba ante él, oscuro e incierto. La congregación, mientras todos contenían la respiración, sabía que el destino de Miguel cambiaría para siempre. Y la pregunta que